Es una compañera de nosotros, doctor. ¿Y qué hace esta sesión? Está en la sesión. Pero no está matriculada. Como tal. ¿O es alguien con teléfono prestado? Ella me dijo que le salió cupo al final de la matrícula. No está matriculada. Ángela, ¿estás escuchando? Ángela, ¿estás escuchando? Estás en el listado, pero yo no te tengo en el listado oficial. Bueno, no contesta. Ahí. Bueno, estamos en el... Entonces estamos con la continuación. Ayer, ¿dónde nos quedamos con esto con esta cuestión de los sistemas? De los dos sistemas de transmisión de la sensibilidad somática. Paola, ¿te acuerdas? Donde estábamos viendo, creo que la parte del sistema del Nos cordón. quedamos en lo del símbolo que nos empezó a explicar que en los pacientes de cáncer Okay. se realiza una singulotomía. En el componente afectivo del dolor. Ok. Mira, de hecho, cuando estás viendo, porque eso es una cuestión no muy común, pero una de las cosas que haces en neurociencia y en neurocirugía en particular es que más de alguna vez nos toca o nos muestran algún paciente que tiene ¿cómo se llama? Que tiene la particularidad de paciente, imagínate, con un cáncer, dolor crónico y bueno, ya generalmente ya en ese momento se agotaron las opciones médicas, o sea, ya lo tenés con un analgésico convencional, lo tenés con un narcótico, le agregaste un neuromodulador, ahora extraoficialmente le agregaste un cannabinoide y aún así no está respondiendo. Entonces decís, bueno, ¿cuál es la opción? La opción es interrumpir la transmisión del dolor llevándote las fibras. Y hay varias maneras de hacerlo, o hay varios sitios donde hacerlo. Primero, podés empezar, vamos de la periferia al centro. Podés empezar desconectando las fibras de dolor, lesionando la lámina 1, se llama una dresotomía. ¿Ok? Entonces estás bloqueando la señal en la entrada. También podés interrumpir la fibra de dolor sabiendo que las fibras de dolor decusan, ¿va? Entonces vas a hacer un procedimiento que se llama una mielotomía media, o sea, como todas las fibras de dolor pasan por la lámina 10, cortas la comisura central de la médula. Las fibras de dolor, las que cruzan, tienen innecesariamente que interrumpirse ahí. Ok, el problema con las mielotomías, por ejemplo, es que ya te diste cuenta, el componente psicoafectivo del dolor muchas veces viaja bilateralmente porque viaja a través de la formación reticular y por las vías espinoreticulares son bilaterales. Entonces, no te funciona para algunos tipos de dolor, ¿ok? Y tenés que ser bien preciso sabiendo dónde vas a interrumpir. No puedo abrir la médula de extremo a extremo, ¿va? Entonces, si te equivocas de localización, no funciona. Con un segmento que dejes. Okay. De ahí, si no tenés la otra opción, llevarte las fibras
de dolor que están yéndose por el fascículo espinotalámico lateral y entonces es una cordotomía, ¿ok? Cortarlas en la subida y haces una cordotomía lateral o anterolateral. Esa tiene sus propios riesgos. Cada cosa aquí nada es gratis. Si no, ¿dónde más lo interrumpirías? Si salís de la médula y llevas al tálamo, te vas a ir y puedes interrumpirlo. Ahora sí, no quitarle el dolor, pero quitarle el componente psicoafectivo. Y hay dos lugares donde puedes hacerlo. Uno es el cíngulo. El otro es que lesiones el tálamo. Haces una talamotomía. Metes un electrodo al tálamo guiado por un sistema de coordenadas de estereotaxia y lesionas los núcleos ventrales posteriores del tálamo o los núcleos intralaminares. Te vas bien más central en el tálamo y desconectas entonces el sistema de transmisión del dolor de la recepción, o sea, del componente del cíngulo, de la amígdala y el hipocampo. Entonces, el paciente, como mencionábamos ayer, le sigue doliendo, pero ya no le hace esa afectación psicológica. Obviamente que le tenés que dar aquel montón de analgésicos convencionales, pero bueno, considerando las circunstancias, muchas veces es lo más que puedes hacer. Y hay otros procedimientos, por ejemplo, puedes hacerle una lesión, una lobotomía prefrontal, se hacía para manejo del dolor. Eso es una bestialidad, desconectar los lóbulos frontales a alguien, pero se hizo en algún tiempo hasta que, bueno, la experiencia demostró que realmente no estaba funcionando para nada bien, ¿ok? Entonces, con eso en mente, ¿cómo se llama? Con eso en mente, esas son las posibilidades. O sea, todas estas vías, lo que te interesa de conocerlas es saber, entre otros, dónde puedes trabajar sobre ellas. Ahora, esos dos sistemas, como decíamos, el sistema cordonal antero o ventrolateral y el sistema cordonal dorsal, son independientes entre sí. Entonces, vos podrías considerar que en algún momento, dice, bueno, ¿qué pasa si falla un sistema y el otro queda funcionando? ¿Qué es lo que tendrías? Obviamente, si yo quito los dos sistemas, lo que voy a tener es analgesia y anestesia de toda una mitad del cuerpo. Ok, voy a cortar los dos cordones y obviamente no hay transmisión de señal debajo de ellos. Pero ¿qué pasa si yo solo corto uno de los dos? Pero ¿qué pasaría con la percepción que tenés de la sensibilidad? Ajá, y eso tiene un nombre. Eso es lo que llamamos disociación de la sensibilidad. Ahora mira, caso número 1. Vos te llevas el cordón ventrolateral y dejas el cordón dorsal. Entonces lo que tenés en ese caso se llama disociación siringomiélica. Se llama siringomiélica porque en algunos casos relativamente raros lo veías cuando había una cosa llamada siringomielia. Ya vamos, ya te lo voy a mostrar. ¿Dónde estoy? Espera. Siringomielia. Déjame buscar un corte de la médula. Acá. Ahora, en una siringomielia, vos tenés una lesión. La cavidad central está aquí, ¿no? Suponete que esta cavidad central se expande. Ahora tenés un gran espacio acá. Y mira dónde va la vía del dolor. La vía del dolor está aquí. Y esto expande hasta destruirla. Por lo tanto, perderías la sensibilidad del cordón lateral. ¿Y qué transmite por acá? Tacto protopático, temperatura y dolor. Pero el sistema del cordón dorsal está relativamente conservado. Este está ok. Por lo tanto, las modalidades que viajan por el cordón dorsal no se afectan. Entonces tendrías un paciente que en la mitad contralateral del cuerpo tiene
una disminución ligera de la sensibilidad, pero como aquí tenés tacto epicrítico, este tacto epicrítico y propiocepción reemplazan a este, porque es básicamente la misma información leída de otra manera, o sea que no tenés anestesia, pero perdés la sensibilidad térmica y perdés el dolor. Típico en una siringomielia es que los pacientes que tienen una disociación sensitiva de este tipo se dan cuenta de que tienen un trastorno de la sensibilidad porque tienen una lesión y no se percatan de ella. Vaya, por ejemplo, venís vos y está la estufa encendida al rojo y vos descuidadamente me pusiste la mano en la estufa y no te diste cuenta hasta que empezaste a oler a quemado, ¿ah? Y te das cuenta que tenés las, ¿cómo se llaman? Las espirales de la estufa pintadas en la mano, ¿ah? Pero no te dolió. Ahora, la disociación siringomiélica es un poco menos común ahora. Y la principal causa, las que yo he visto casi siempre están relacionadas a dos cosas. Una es a un tumor en el centro de la médula, generalmente un gastrocitoma centromedular. La otra es algo que sucede después de muchos años. Tuviste una contusión medular, fíjate, tuviste un trauma en la columna, una contusión medular que se recuperó aparentemente, pero las células, las neuronas que están en la porción central, empiezan a hacer apoptosis en diferido y entonces te queda una cavidad, un hueco, donde alguna vez hubo tejido y se lleva las fibras. Okay. La otra posibilidad, o sea, caso número 2, voy a ponerle, espérame. Caso número 2 sería lo contrario. ¿Qué pasa si ahora yo me llevo solo el cordón dorsal? ¿Ok? Vengo yo y quito estos dos tractos. ¿Qué sensibilidades perdería, Irma? Si yo pierdo, ¿qué parte de la sensibilidad pierdo si me llevo el cordón dorsal? Tacto epicrítico. Y vibras y sensibilidad vibratoria. Por lo tanto, aquí lo que tendrías, siempre vas a tener detección de contacto, porque estas fibras acá están, mira, el sistema ventrolateral está ok. O sea que tenés sensibilidad térmica y dolorosa, pero sos incapaz de detectar vibración e importante, perdes la propiocepción. Consciente, en particular la propiocepción consciente. O sea que no sabes dónde están tus partes corporales, ni qué están haciendo. Entonces, la consecuencia de esto, voy a quitar esto. La consecuencia de esto va a ser que, número 1, sos incapaz de manipular objetos finos, porque como no tengo el tacto epicrítico, no puedo determinar textura. No tengo manera de determinar textura ni forma de los objetos. Pero todavía detecto la presencia de ellos porque el sistema del tacto protopático, que es menos preciso, sí está funcionando. Y la pérdida de la sensibilidad propioceptiva te lleva a algunas cosas en particular. Por ejemplo, tienen una cuestión bien característica y es lo que se llama marcha en estepaje. Imagínate ahora, vamos a ver, a cualquiera de ustedes le ha pasado, se te duerme un pie. ¿Ah? ¿Qué ha pasado? Estás sentado mucho rato y se te duerme un pie. Te querés levantar a caminar y tu marcha, tu paso se viene bien raro porque no sabes si tu pie está en el suelo, ¿va? O sentís las agujitas, vaya, está medio dormido, entonces, y sentís como que estás caminando sobre alguna alfombra, sobre una esponja o sobre un colchón y realmente no tenés seguridad en el paso. Ahora imagínate que te pasara con las dos extremidades inferiores. O sea que estarías literalmente caminando, sentís como que estás caminando sobre algo, pero no sentís el piso.
Y la marcha en este paje es bien característica, los pacientes zapatean. Cuando vas y oís, y ellos tienen, como no pueden sentir, tienen que ver y oír el paso, entonces caminan para abajo y van zapateando, porque ellos tienen que sentir ¡bum! Para saber que el pie no está en el aire. ¿Ok? Ahora, las disociaciones de tipo tabético eran bien comunes en el pasado porque esa era una complicación tardía de la sífilis, la neurosífilis. Ya la neurosífilis está casi eliminada. No porque se haya hecho nada para evitarlo, sino porque básicamente como la bacteria que causa la sífilis, las espiroquetas son sensibles a todos los antibióticos. Y no es, y bueno, si la detectas en una etapa primaria, la tratas con antibióticos, pero generalmente la tratas involuntariamente porque viene alguien, una faringitis, le metes 7 días de X antibiótico y de paso le eliminaste la sífilis, entonces casi ha desaparecido. Yo sí todavía lo veo en pacientes de alguna edad que tienen estenosis del canal medular en el cuello. Y esta gente que tiene un canal cervical estrecho, a veces hay varias formas de tenerla. La mayoría de las veces lo que te comprime la médula está adelante. Entonces tenés más síntomas motores, pero a veces tenés una estenosis de tipo posterior y entonces te comprimen los cordones dorsales y te vienen con una disociación tabética. De vez en cuando se ve. Ahora, a lo que voy es el hecho de que estos sistemas van a transmitir separadamente el uno del otro y que por lo tanto, cuando examines, y esto tiene importancia clínica, porque cuando vas a examinar a un paciente con un trastorno de la sensibilidad, tenés que examinar separadamente la sensibilidad dolorosa térmica y separadamente la vibración y la propiocepción. ¿Ok? Porque uno puede fallar y el otro estar bueno. Y te da indicación no solo del nivel, sino también de la localización de la lesión. Si vas a ver pacientes neurológicos, que en la forma clásica es parte del examen. Ahora, eso me deja con el tercer componente, que es el componente para la cara y cabeza. Ayer hablamos de que había 3 núcleos en la columna para la cara y cabeza. Núcleo sensitivo principal, en medio, abajo el núcleo del tracto espinal y arriba el núcleo mesencefálico. Analicemos los primeros. Y recuérdense que, por supuesto, cuando digo de la cabeza es para quitarle el componente que dice del trigémino, porque el trigémino es el principal aquí, pero no es el único. Entonces, recordando que hay territorios definidos. ¿Cuál es el territorio sensitivo del nervio trigémino? A ver, ¿quién me lo puede describir? La mandíbula, el maxilar y tiene una rama oftálmica también. Ok. Para términos prácticos, el trigémino tiene una frontera acá, mira. Tiene una frontera acá. Esta es la primera frontera, donde usarías tus anteojos hacia los Beverly Hills. ¿Cómo es? Así. Así va. O si sos, como yo, víctima de los 80, donde usabas tus audífonos. Ya sabes cuáles, los ochenteros, que es la bandita de metal delgadita. Yo decía los Beats, pero que los Beats son bien grandotes. Los audífonos ochentosos con bandita de metal y las cositas de esponja, que yo no eran la gran cosa de sonido, pero yo lamento que se hayan desaparecido, porque eran súper cómodos. Yo no entiendo, fíjate, a la generación de ustedes, cómo pueden andar con un AirPod metido aquí en el oído todo el maldito día sin que le duele el oído. Explíquenmelo a mí. ¿Ok? Entonces, ¿dónde Somos está? como los otros, doctor, definitivamente. Ya duele la oreja con los otros. Sí. Pues te digo, los audífonos ochentosos eran más cómodos. Y eran más, tal vez porque
Entonces, como ahora, la gente de tu edad, un poco menor, andaban todo el día con esa cosa puesta, esta incluido, ¿ah? Y andabas un instrumento del cual tal vez alguna vez oíste hablar, el Walkman. ¿Sabes qué es un Walkman, va? Sí, es como un reproductor portátil Para cassettes. para cassettes. Sí, ok. Mi papi aún tenía el suyo, pero no sé qué lo hizo, la verdad. Lo tienes que tener guardado en un lugar porque, mira, esa era una... Si eras tu papá debe tener como 50 años, va. 49, doctor. Ok, lo mismo, va, igual. Por eso te digo, desde esa época de los 80. Y un Walkman era tal vez tu posesión más valiosa cuando tenías 14. ¿Ok? Te permitía, en primer lugar, escuchar música sin que tus papás te estuvieran fregando. Dos, podías llevar tu música. Mira, es que eso era nuevo. Estamos hablando de que era nuevo. O sea, antes de eso, vos escuchabas tu música en la casa. ¿Ah? Cuando salieron esas cosas, bueno, ya podías llevar tu música a todas partes. Y esa era la publicidad. Lleve su música a todas partes. Y además, bueno, había como una, ¿me entiendes? Como una cuestión de estatus. Porque había los Walkman más baratos que eran, igual funcionaban, pero eran así como unas cajotas más o menos grandes. Y Sony empezó a sacar cada vez más chiquitos, más compactos, te atraían radio, te duraba más la batería, etcétera, de la tecnología. Y de repente estos llegaron a sacar lo último de lo último, que era un Walkman, que era exactamente del tamaño de la cajita del cassette. Imagínate, era un cassette, cabe justo en su cajita, ¿va? Y estos yo no sé cómo hicieron para meter todos los componentes de tener un Walkman que cabía, que era exactamente el mismo tamaño de una cajita de cassette, una cosita así. Por supuesto, era carísimo y si te veían con una de esas cosas, todo, wow, puta, este tiene lo último. ¿Eh? O los Sport Walkman, que eran impermeables. Obviamente no podías bucear con una de esas cosas, ¿va? Pero si te volcaban el fresco sobre él, vos sacudías y seguías. ¿No? Excelente, excelente invento. El Discman, en comparación, era más torpe porque tenía que ser el tamaño del disco y además cada vez que lo movía se cortaba la música. Entonces, todo el mundo andaba, y yo me recuerdo entonces andaba, había unas compilaciones, todos los años sacaban esa compilación de los mejores éxitos de rock del año. Entonces decía, llena tu cabeza del disco, se llamaba el cassette, llena tu cabeza de rock 83, 84. Y mira, yo tenía esos y los gasté, o sea, los gasté hasta que ya no sonaban, porque andaba día para que entra, día que sale, con 3, 4 cassettes. Y si tenés un carro, y si andas en un carro más o menos viejo, de los 80 y 90, todavía tienen en la consola en el centro unas ranuritas así para que pudieras tener tus cassettes y ibas cambiando, por ejemplo. ¿Ah? O ibas cambiando, o en tu... O andabas el Walkman y en tu mochila andabas una como bolsita para andar cambiando cassettes. Eso era, por supuesto, mucho antes de que a alguien se le ocurriera la idea del MP3. Pero el problema es que aunque el teléfono es muy bueno para guardar música, el sistema del amplificador y todo lo que tiene para los audífonos es malo. Y fíjate, yo no puedo escuchar música por el teléfono, lo tengo que conectar a un parlante o a un Bluetooth porque los audífonos, aparte del dolor de oídos, te friegan la calidad del audio. Ok, pero regresemos al asunto. Entonces tengo acá mi frontera con el trigémino. Esta es una. Y para abajo, la frontera sigue exactamente la vuelta de la mandíbula, o sea, donde la cara transiciona a la parte de abajo de la mandíbula. Esto es trigémino. Ok. La lengua y la porción interna de la cavidad oral, la cavidad bucal, etcétera, es rama del intermediario, en particular la sensibilidad gustativa. La amígdala y la úvula y la entrada a la faringe es territorio del glosofaringio. Y la epiglotis y la faringe en sí es territorio del vago. ¿Ok? Recuerden porque hay
hay en algún punto en neurología les van a meter eso, las neuralgias faciales, que vos podés tener, por ejemplo, una crisis de neuralgia, una crisis de dolor intraoral, y que puede ser, y que todo el mundo solo se conoce la del trigémino, y que puede ser trigémino, pero si la neuralgia está atrás en el paladar, es más probablemente que sea una neuralgia del glosofaringio, y no se manejan exactamente igual. ¿Okay? Ahora, una vez que tenés esta sensibilidad, nuevamente las fibras de todos estos nervios van a entrar por sus ganglios sensitivos, o sea, los nervios craneales que tienen componentes sensitivos tienen un ganglio sensitivo, que es, decíamos, el equivalente del ganglio de la raíz dorsal. El más común, pues decíamos, por ejemplo, son los dos de arriba, el de Gasser y el geniculado, ¿ah? El Gasser para el componente sensitivo del trigémino y el ganglio geniculado para el componente del intermediario, lo que en su texto te va a decir el componente sensitivo del facial, ¿ok? Que está bien, o sea, viajan juntos, igual que el trigémino, el componente sensitivo del motor, viajan juntos, pero yo agrego el adendum, pero no revuelto, solo es que viajan en paralelo, pero estructuralmente son dos cosas, son dos sistemas diferentes, ¿ok? Vale. Ahora, una vez que entraron al tallo, las fibras del sistema sensitivo para la cabeza se van a partir en tres componentes. El núcleo del tracto espinal, que ayer hablábamos, tiene esa forma así como de calabacita. La porción redonda, la porción gorda, está en la parte baja del bulbo. Y ahí manejas dolor. De hecho, una de las cosas que se hace para manejo del dolor facial, o se hacía, era lesionar el núcleo del tracto espinal en el tallo. Se llamaba procedimiento de Tanio. Ya no se usa, ya no se usa. Tenemos mejores maneras de resolverlo. O, bueno, no tanto mejores, menos riesgosas, porque implicaba meterte, abrir, destapar el tallo y empezar a meter electrodos para quemar partes del bulbo. Ya te puedes imaginar que era de esas cosas de qué podría salir mal si estás jugando entre todo ese montón de estructuras delicadas. ¿Okay? Ya no se hace, pero te queda como ejemplo de lo que se puede hacer. Entonces tenés el componente del dolor y ese va a empezar a formar, o sea, todas las salidas de los núcleos van a empezar a formar un grupo de fibras que va a alimentar el tálamo. Ese sí ustedes lo conocen, el lemnisco trigeminal. ¿Te suena eso, Paola? Sí, doctor. También el TTT. El TTT. Exactamente. Tracto trigémino talámico. Que van al tálamo, ¿verdad? Su nombre lo dice, ¿ah? Ok. Ahora, el cuellito, como te dije, eso tiene forma como de calabacita. El cuellito de la calabaza, ¿ok? O de la botellita, me parece también. Otros dicen que parece una de esas botellitas de vino italiano que son así como redondas y el cuellito. Y el cuellito es bien delgado. Bueno, en el cuellito vas a tener las fibras para manejar el tacto protopático y la sensibilidad a la temperatura. Ok, hablando de sensibilidad a la temperatura, dicho sea de paso, vamos a tener acá que hay que recordar que cuando hablamos de la sensibilidad térmica, vos no sos tan sensible a las temperaturas en términos absolutos, o sea, es muy difícil que vos tengas la sensibilidad tan precisa para que incluso estuvieras entrenado, pudieras decir, ok, esto está a 26 grados, esto está a 35 grados, 37 grados. Eso no se puede hacer, ¿correcto? O sea que aquel cuento de tu mamá, mamá, me siento mal, tengo fiebre, no quiero ir a la escuela. Entonces, la respuesta universal de todas las mamás, incluyendo la mía. No, hijo, es calentura de pollo. No sé qué quería decir, yo no sabía que los pollos tuvieran fiebre, ¿verdad? O solo tenía 2 grados en realidad su escala de temperatura. Es calentura de pollo. ¡Ay! Te estás quemando, mijito. No, quédate. Obviamente que
Este que está acá, que siempre le gustó la medicina, encontraba maneras de alguna manera hacer que mi piel se sintiera desordenadamente caliente para que dijera a mi mamá que me estaba quemando y permitirme, por supuesto, no ir a la escuela. Desde pequeña, ¿verdad? ¿Cómo lo hacía, doctor? Pase tips. Mira, yo te voy a dar uno. Vas a usar un termómetro oral. Agarra un poquito de mostaza o de salsa picante. En unos 5 minutos antes, ponételo bajo la lengua. Eso va a ser vasodilatación, porque es irritante. Va a ser vasodilatación y va a subir la temperatura del pedacito de tejido que está debajo de la lengua. Te pones el termómetro ahí y va a marcar 38, 38,5, suficiente para hacerte el afiebrado. ¿Ok? También tenés que actuar un poquito, hacerte el muertito. Como te digo, era porque yo admito, a mí nunca me gustó la escuela. Prefería quedarme en mi casa haciendo mi experimento y mis diabluras. ¿Ok? Entonces, el caso es que no tenés un mecanismo para detectar la temperatura. El núcleo, y en general también el sistema del cordón lateral, lo que está detectando son los cambios en la temperatura. O sea, vos puedes sentir con mucha más facilidad o mucha más precisión si un objeto está calentándose o enfriándose. O sea, la transmisión, de la temperatura sí es un mecanismo sensible. Las temperaturas absolutas no son fáciles de detectar. O sea, yo puedo detectar que algo está más frío que o más caliente que diferencialmente, pero no puedo saber, está a tanto. O si yo voy a tocar, qué sé yo, la pantalla está a cierta temperatura, fría o caliente, me va a costar mucho más determinar que si está realmente frío o caliente si no tengo algo con que compararlo. Luego, estas fibras, obviamente también el sector termoalgésico y el sector del tacto portopático viajan hacia el lemnisco trigeminal, junto con otras fibras que entran por ahí, pero que no forman parte del sistema del tálamo, sino que son fibras no conscientes. Esas van a ir para el cerebelo, pero eso lo discutiremos cuando veamos el ajuste al movimiento en el cerebelo. Ok. Vea que hay un cuarto tipo de fibras que por ahorita no nos están causando problemas. Más arriba, ya en el puente, tenemos el núcleo sensitivo principal. Núcleo sensitivo principal recibe nuevamente fibras de todos los nervios craneales que estamos hablando, y este va a procesar tacto epicrítico y sensibilidad vibratoria para enviarlo hacia el sistema del lemnisco trigeminal. Y arriba en el mesencéfalo tenemos un núcleo que casi exclusivamente, sí podés decir que es del nervio trigémino porque no recibe casi fibras de ningún otro, que es el núcleo mesencefálico. Núcleo mesencefálico recibe información para la propiocepción consciente, en particular algo que es crítico, que es la propiocepción de la mordida. Y vos me vas a preguntar, ¿por qué, Paola? ¿Por qué la propiocepción de la mordida? Que los humanos los adaptamos para otra cosa también. Es para hablar. Esa es la función secundaria en los humanos. La propiocepción de los músculos mandibulares, lengua y labios es necesaria para poder pronunciar. ¿Ok? O sea, si alguna vez has tratado de hablar, pues después de que venís con el dentista y tenés la mitad de la cara dormida, te vas a dar cuenta que suena rara. Pero tiene una función primaria y no es esa. Es para evitar lastimarnos. Exactamente. Mira, con los humanos no tenemos tanto problema. Nuestros músculos mandibulares son relativamente bien pequeños, producto, entre otras cosas, de siglos de adaptación a que ablandamos la comida con fuego.
pero igual te puede pasar. Vaya, te voy a poner este escenario. Y este es un caso real, vas a Pizza Hut. Y en Pizza Hut meten la pizza a un horno y del horno se desprende un tornillo o una tuerca. Cae en la masa de la pizza y se hornea junto con la pizza. Por supuesto, no se mira, está cubierta por queso y salsa. Y nadie se fija en el venir. Vos agarras tu pedazo de pizza, ¡crack! Y te quebras un diente. ¿Ves por qué necesitas la propiocepción de la mandíbula? Porque si no, eso te pasara todos los días. No lo del tornillo, sino lo de quebrarte un diente por morder un objeto duro. Vengo yo y quiero morder el encendedor este. Obviamente de material suficientemente suave para que lo pueda hacer, ¿va? Pero tampoco quiero romper el encendedor y recibir un trago de gas. Entonces, ahí es donde viene número uno, la idea. Bueno, y fíjate que hasta le dejé un par de marquitas. Bueno. Y eso es en una especie como lo del caso de Pizza Hut, lo del tornillo es un caso real. La afectada, eso fue en Estados Unidos, demandó y la dejó como una millonada a Pizza Hut, ¿ok? Por el diente y todo lo demás, daños, perjuicios y todo. Y básicamente le costó un par de millones, ya cuando facturaron todos los costos de abogados. Bueno. Entonces, pero en otras especies, por ejemplo, ¿qué pasa? Tomemos el caso extremo. ¿Qué te parece un tiranosaurio rex? ¿Qué tan buena será la mordida de unos bichos? Letal, literalmente. Ok. Ahora, ten en cuenta lo que muerde. Imagínate que lo que va a almorzar es una pata de brontosaurio. Si nunca, el día en que vayas, ahí tengas la oportunidad de andar a buscar un brontosaurio en un museo. La pata, el fémur del brontosaurio mide 1,80, es más un poco más alto que yo, y es así, mira, el hueso sólido de este grueso. Imagínate un poste de teléfono, de hueso sólido. Metele una mordida a eso y vas a terminar con una mandíbula fracturada. 100% de los casos. En el caso del Tiranosaurio Rex, implica que se murió. Porque un carnívoro con una mandíbula quebrada, ¿qué va a hacer? A ver, ¿qué le pasa a un Tiranosaurio Rex con la mandíbula quebrada? Número uno, se va a morir de la infección, porque acordate que los tiranosaurios tenían una cosa y los dinosaurios tenían algo que no te cuentan en los documentales. Tenía uno de estos, y claro, la idea era que agarrarle el cuello y quebrarlo, pero si no, le metía un mordisco a la presa, al herbívoro este grandote, y lo dejaba irse, porque en la boca tenía tal flora bacteriana que iba a entrar, y entonces el otro dinosaurio, la víctima, se iba a morir 1 o 2 días después de una infección de una septicemia bárbara. O sea, ya te imaginas cómo le apestaba la boca una de esas cosas, ¿va? ¿Okay? Entonces, era mucho más seguro y literalmente te envenenaban con las bacterias de la mordida. Hay unas especies de dragones, como los dragones de Komodo, sí. Y vos conoces a los dragones de Komodo. Te voy a preguntar, ¿de dónde los conoces? ¿De los documentales o porque pasaba jugando Crash Bandicoot? De los documentales, y cuando estaba pequeña, no recuerdo bien, pasaban un programa que se llama Los Hermanos Krat, y ahí los conocí. Ah, yo no recuerdo eso de los hermanos Krat. En Discovery eran unos chavos ahí que pasaban documentales. Yo pensaba que porque jugabas Crash Bandicoot, que hay 2 personajes, 2 de los bosses ahí en el primer juego de Crash que se llaman Komodo Joe y Komodo Moe, dos dragones de Komodo, que son 2 de los oponentes antes de llegar a Neo Cortex. Y si vos me preguntas que qué pasaba haciendo yo jugando con la Play, era porque cuando estaba en la residencia tenía una Play 1 vieja, ¿eh? Y obviamente,
cuando estaba de turno, era una de las cosas que yo pasaba haciendo. Pues, mira, cuando ya estás en el último año de residencia, allá en La Habana, vos estás en el rol de turno, pero no estás en el hospital. Y como yo tenía teléfono, tenía no solo teléfono fijo, tenía un celular, era poca gente que tenía celular en esa época en Cuba. Entonces yo le decía al residente, me llamas si tenés algún lío o cuando tengas algo de operar. Pero tenía que estar despierto en la casa, ¿va? Entonces pasaba con el play toda la sangana noche. Algo había que hacer. Algo había que hacer. No era... ¿Mm? Cuando no había llamada, no, pues sí, casi no me llamaban, casi no te llamaban. Era porque se suponía que yo tenía que ser el responsable. Entonces, revisar antes de irme y llegar temprano en la mañana siguiente a ver si había algo ingresado y que habían hecho los residentes de menor rango. De cualquier manera, el jefe de la guardia era mi jefe, el jefe de servicio, que él hacía exactamente lo mismo. Cuando no estábamos a veces los dos en la casa de él, platicando, leyendo, haciendo cualquier cosa. Ahora, para despertarlo a él y sacarlo de su casa, vivía como a 3 cuadras del hospital, pero para sacarlo de su casa tenía que haber una buena razón, no era lo payunco porque me iba a pegar una regañada bárbara por estarle fregando su sueño de belleza. Entonces, y yo también le decía, bueno, si me van a despertar, tengan ya las cosas listas. De llegar a ver que ustedes no han hecho nada, les va a caer. Pero pasaba con el play. Bueno, entonces la propiocepción de la mordida es necesaria para evitar esa clase de cosas, ¿verdad? Fracturarte la mandíbula. Y además, como decía Paola, secundariamente para el control de la pronunciación. Ahora, todas estas fibras entran por el lemnisco trigeminal y van a caer esencialmente al mismo sitio que cayeron las fibras de los otros dos sistemas, al núcleo VPM, ventral póstero medial, el tálamo. Ahora, el núcleo ventral posterior lateral y el núcleo ventral posterior medial son dos componentes de un mismo núcleo, ¿ok? El núcleo ventroposterior del tálamo, ¿okay? Como dicen, el complejo ventrobasal del tálamo, como lo llama Guyton, tiene 3 núcleos en el sistema. Un núcleo ventrointermedio que maneja la sensibilidad gustativa, y aquí no nos interesa en este punto, ¿okay? El núcleo ventral posterior medial, el núcleo ventral posterior lateral, y la sensibilidad de los dos sectores se va a mezclar en ese núcleo. Y esto es crucial porque ayer hablábamos del hecho de que si yo tengo estos dos sistemas trabajando en paralelo y no los conecto entre sí, yo tendría 2 sensibilidades, por así decirlo. Tendría la sensibilidad para la cara y cabeza y la sensibilidad para el cuerpo, y serían 2 sentidos diferentes. El problema es que como tienen un punto de encuentro, tienen una confluencia, entonces yo pudiera, en primer lugar, sentir una grada aquí. Es decir, bueno, hay un área donde los dos hacen confluencia y la sensibilidad no hay, vaya, donde hay una frontera y es tierra de nadie. Mala idea, pero relativamente pasable. Pero el problema es que la sensibilidad podría cambiar. Y como te digo, yo no puedo tener 2 sensaciones diferentes para una misma experiencia, ¿ok? Es como que yo viera, qué sé yo, este cable y lo viera rojo con el ojo izquierdo y azul con el ojo derecho. ¿A cuál le creo? Ya te imaginas el macaneo que pudiera convertirte tu procesamiento sensitivo. Todo tiene que ser consistente, y el hecho de que tengas los 3 sistemas convergiendo a un mismo punto implica que tu experiencia es sin grietas, sin costuras. O sea, para vos tu cuerito es de una sola pieza. Ahora, en el tálamo vas a hacer 3 cosas con esa información. La primera, obviamente, es redirigirla a la corteza. Pero vos no mandás, y este es el principio básico cuando estemos analizando todos esos sistemas a partir de ahora, no se envía sensibilidad cruda a la corteza. ¿Por qué?
Porque sería demasiado por procesar y no estaría filtrada la información. Exactamente, vos filtrás para quitar la información excedente o redundante o como querrás llamarla. Por el simple hecho de que cuando filtrar información lleva trabajo. Lleva trabajo, ocupa espacio en el núcleo en donde lo estás procesando y además cuesta tiempo y la corteza está mejor equipada para hacer cosas más trascendentales, ¿ok? Que te envíen información sin filtrar. La corteza es el equivalente de que yo fuera al restaurante y me enviaran, ¿cómo se llama? Las verduras sin lavar y sin pelar, ¿va? Así de incorrecto. Bueno, yo soy honesto, a mí me pueden enviar las verduras sin lavar y sin pelar, ¿ok? O sea, como sea, no se la va a comer de todas formas, ¿verdad? Exactamente. Exactamente, ¿ok? Bueno, corrijo, sí hay un vegetal que yo consumo en grandes cantidades. Sí se puede considerar el chile como uno, ¿eh? Hay que ser claros, no soy tan tan anti vegetales, pero sí consumo chile. Ok, ahora, una vez que filtraste, descartaste la información redundante y más importante, aquí estás haciendo un preproceso de la información. ¿Te acordás que te dije que gran parte de la discriminación, entre objetos depende de una particularidad y es que yo tengo este objeto o cualquier otro en la mano y estoy enviando información a dos sistemas diferentes, dije, el ventrolateral y el dorsal, y estoy enviando información del mismo objeto, pero los dos sistemas van a recibir esta información de dos maneras diferentes o van a tener, como dice, dos maneras de percibir este objeto. Ahora, en el tálamo yo estoy haciendo otro preproceso, estoy comparando la información de los dos sistemas. En primer lugar, esto me permite descartar la información que esté duplicada, pero también me permite enviarle a la corteza información sobre la diferencia entre los dos. La corteza va a utilizar esa información para deducir algunas de las características del objeto. Entonces, una vez que este sistema de núcleos me envió señal a la corteza, vamos a caer entonces, decíamos, en la corteza somatosensitiva primaria, las áreas 1, 2 y 3. ¿Ah? Para recordatorio, espérate, vamos a ponerlo ahí. Ahí. Las áreas 1, 2 y 3, que están situados, obviamente, como ya sabemos, en el giro postcentral, ¿correcto? Ahí. Ahora, en esta corteza, decíamos, tenemos organización de dos tipos. La primera es una organización columnar, porque la corteza somatosensitiva primaria no procesa, bueno, tenemos tres. No procesa la sensibilidad como un todo, procesa componentes de la sensibilidad. Y aquí tenemos, ¿cuántos? 6 componentes, ¿no? Que me interesa de la sensibilidad. 5, perdón, en especial. Correspondiente a las modalidades que recibiste del sistema, del núcleo talámico. Tacto, 1, para la detección de presión y contacto. 2, o sea, contacto y presión. La segunda es
información de tacto epicrítico, o sea, información diferencial esa diferencial de los diferentes sistemas, de los dos sistemas, que el tálamo te envió esa información de diferencia. 3, temperatura. 4, propiocepción. 5, vibración. Y 6, obviamente, dolor somático. ¿Por qué? Porque el dolor visceral, en lo que en tu libro, si estás leyendo Guyton, dicen dolor lento, vamos a llamarlo dolor visceral. Ese llega a esa corteza por un mecanismo secundario, después que pasó por los núcleos del complejo medio dorsal al cíngulo, a la corteza. Por lo tanto, es una información de segunda mano y ahorita, y eso me va a cambiar la localización o la facilidad de localización del dolor visceral. Pero por ahorita estamos viendo columnas que entran directamente, entonces tengo 6. Contacto y presión, o sea, tacto protopático. 2. Tacto diferencial, que es el componente de tacto epicrítico. ¿Ok? Que no es una información primaria, sino que es más bien la suma o el resumen de las diferencias. Dolor, temperatura, propiocepción, vibración. Ahora, esta corteza, como buena corteza de 6 capas, va a estar organizada así. Pero aquí tenemos varias, ¿cómo se llama? Aquí tenemos varias maneras de mover la señal. La mayoría de las señales a la corteza somatosensitiva llegan del tálamo, provenientes de esto, del complejo del núcleo ventral posterior, y se distribuyen en la capa 4 principalmente. ¿Okay? Entran a la capa 4. Mientras que las señales que vienen de otras áreas de la corteza, en particular de la corteza somatosensitiva del lado contrario, o sea, el hemisferio contrario, llegan a la capa 1. ¿Ya? Ya que tengo las dos entradas en la capa 1 y la capa 4. No voy a meter en el detalle de qué son esas capas, porque eso ya es como decíamos, material pasado. Asumo que lo pueden repasar. Ok. De estas dos señales va a haber dos maneras de procesarlo principalmente. Las columnas obviamente están organizadas verticalmente a través de las 6 capas. Cuando entra señal a una columna y se distribuye en la capa 2 la procesa y la envía a la capa 3. La capa 3 me va a generar salidas que van principalmente para las otras áreas corticales. ¿Okay? Vamos a ver si tengo un mapa acá para que me vayan siguiendo. Espera. Solo déjame quitar este dibujo de acá. Para acá. Entonces, déjame buscar esa babosada aquí, ¿no? Ya me fui para atrás. Perdón por esto, pero es que no sé cómo marcarlo para llegar directo. Ok, mira. Aquí tengo las capas. Si te das cuenta, es un pedazo de la corteza cerebral. Y entonces, vamos a ver qué es lo que está pasando. Ok. Las entradas vienen así. Vamos a ponerlo acá. En azul, las entradas provenientes del tálamo. Vamos a poner del BP, núcleo ventral posterior. De las otras áreas corticales, caen a la capa 1. ¿Vale? Ambas señales se van a distribuir. Las capas a la capa 2, de la capa 2 a la capa 3 y de la capa 3 hacen salida a... Espérate. Voy a poner otro color para que veas la salida. La salida acá de la capa 3 va a otras áreas. Ya sea la corteza del otro lado a través del calloso o
a la corteza somatosensitiva secundaria, mientras que las señales que entran a la capa 4, conste, estas señales pueden distribuirse así, mira, o directo, y esta igual, puede distinguirse a la capa 2 o a la capa 4, no importa. O sea, de dónde entren las señales siempre se tienen que distribuir en estos dos estratos. Okay. En la capa 4, las señales se procesan y salen por la capa 5 hacia otras regiones del encéfalo, o sea, lo que llamamos a la proyección subcortical, a los ganglios basales, a los ganglios basales, al tallo e importantemente a la formación reticular del tronco encefálico. Y vos me vas a preguntar por qué a la formación reticular, y es porque una señal sensitiva que esté entrando a la corteza es capaz de aumentar la actividad de todo el sistema. Si no, pregúntele, por ejemplo, la posibilidad que tiene una, ¿cómo se llama? Una señal dolorosa para activar a la formación reticular. Mira este ejemplo. Hermana, dormida, bien dormida. Yo, vasito de agua con hielo, bien frío, y una jeringa o un gotero. ¿A dónde va a ir a parar esa agua? Sobre su hermana. Al conducto auditivo externo de mi hermana. Le voy a hacer, dormida, le voy a hacer un lavado de oídos con agua de la refrigeradora. ¿Qué te parece eso como reloj despertador? Qué malo, doctor. Hey, ese es mi deber sacrosanto, molestar a mi hermanita. Por supuesto, ella no se queda atrás. O sea que es mano a mano. Es mano a mano. Todo aquel que tenga una hermana menor entenderá lo que estoy diciendo. Entonces, obviamente, si entra una señal de esas, básicamente una señal de dolor, aunque esa tiene un componente de estimular el laberinto, y aparte de dolor te va a dar un mareo bárbaro. Porque ese es el chiste. Vos podés salir corriendo y esta está demasiado mareada en ese momento para poderte perseguir. No me pregunté dónde aprendí todas esas cosas porque ya ni me acuerdo, pero que me las aprendí bien, sí. Ok, entonces esa señal, o cualquier otra señal sensitiva, pudiera encontrarte dormido o en un momento en que no estás prestando atención. Envías esa señal a la formación reticular para, obviamente, elevar el nivel de activación de todo el sistema nervioso. Entonces, ahí es donde entran las salidas a la capa 5. Y todavía tenés la capa 6, que bueno, esta gente incluso puso las capas como debe ser, dividido en 6A y 6B. Y las salidas de la capa 6, de las células fusiformes, viajan de aquí. ¿Qué pasa? Hey. Ahí. Viajan de aquí, en particular, son los retornos y van para el tálamo, para el arquitálamo y el paleotálamo. Para el arquitálamo, o sea, para los núcleos intralaminares, también para aumentar o para facilitar la transmisión entre tálamo y corteza. Y a los núcleos del paleotálamo también, porque es parte de ese sistema de regulación de la actividad en el tálamo, en el cual esta señal puede parar la transmisión de otras para evitar que la corteza se sobrecargue. Acuérdate lo que te decía, estás procesando bien una cosa a la vez, entonces envías una señal de retorno al tálamo para decir, ok, línea ocupada, paren la transmisión de todo lo más, o alternativamente para liberar la línea. Ahora, o sea que tengo una organización columnar y una organización vertical dentro de la columna, pero además tengo una tercera forma de organización, que es una organización somatotópica. ¿Okay?
Ya sabemos que tenemos una distribución de la sensibilidad que es bien conocida, ¿verdad? La corteza, vamos a tener una distribución somatotópica que yo creo que ya en algún momento hablamos, o en neuroanatomía se habló, de que existe el dichoso homúnculo sensitivo. Ahora, ese homúnculo sensitivo déjame ver si lo puedes representar como un muñeco, pero aquí lo podemos también representar como un mapa de la corteza. Déjame quitemos esto. Quitemos esto y busquemos el muñeco. Uy. Ahí lo tenés. Entonces, ¿cómo se llama? Lo que vas a ver aquí es la proporcionalidad. Mira que este es el lado derecho y este de hecho es el homúnculo original que se escribió, que lo escribió Penfield. Ok. Mira bien, este es el surco interhemisférico acá. Tiene los genitales abajo y mira decíamos la posición y tamaño del pie proporcionalmente ocupando toda la capa, todo el sector del surco interhemisférico casi, porque necesitas la propiocepción de la planta del pie en particular para poder dar un paso y ubicarte en el espacio. El tronco es relativamente pequeño, pero todo este sector es del brazo, incluso el de la mano es todo esto, mira, mano, en donde tenés un sector específico. Es más, vamos a ponerlo acá en el Brain Tutor, porque esto se hizo por estudios de lesión, pero ahora ya puedes ¿cómo se llama? En resonancia funcional buscar, por ejemplo, y mira, eso que tenés ahí es el área somatosensitiva para la mano. En verde, todo este sector está exclusivamente diseñado para recibir señal y procesar señal táctil de la extremidad superior y en particular de la mano. Luego, todo el pedazo acá de la cara, nuevamente, enviado desde principalmente el trigémino. Fíjate que aquí es donde confluyen las dos cosas, porque todo este sector que tengo acá viene de la médula. Pero todo este sector que está de aquí para abajo viene de la columna para la cabeza. O sea, la columna del trigémino. Así mal llamada el trigémino. Todo este sector, ves que hay un punto de inflexión donde las dos sensibilidades se fusionan. Se fusionaban en el tálamo y se fusionan en la corteza. Para que tengas una sola experiencia. Mira, tienes cara, es el gran sector puesto para los labios acá. Ok. Los labios y la lengua. Estos dos en particular, labios más lengua y en general faringe, esto es crítico porque te van a dar la propiocepción necesaria y el control necesario para el habla. 1, 2. Tiene esta sensibilidad somática aplicada acá, es mucho más fina porque también tiene mucho que ver con el concepto de lo que es aceptable o no para alimentarse. Ok, a Paola, por ejemplo, le gustan las cosas crujientes, ¿correcto? Sí, doctor. Ok, que en otro día hablamos de que vos cometés lo que es la paradoja más grande. No comes cornflakes talludos, porque para tu interpretación de la textura o de lo crujiente que es, un cornflakes talludo ya no es bueno para comer, aunque probablemente sea absolutamente seguro. Dejemos de lado el hecho de que de que vos te lo comes remojados en leche, ¿va? Para hacerlos blanditos.
pero si estuvieran talludos no te los comerían. O para ese efecto, yo tampoco consideraría que son muy buenos cuando están talludos, porque vos que le echas al cornflakes. ¿Leche? Qué aburrido. ¿Qué te parece salsa de Doritos? Si son hojuelas, pasable. Si son hojuelas, ok. O sea, agarras Pero nos va a comer un Choco Crispy, doctor, así. con salsa de Doritos. Tengo un Choco Crispy de ahí adelante, pero ya. Pero me entiendes, sí. A la otra cosa que quisiera ver si funciona con Doritos, con salsa de Doritos, tal vez con la picante, sería interesante. No es cornflakes. Y ya me acabas de dar una idea. Sucaritas con salsa de Doritos. Bueno, no sé, doctor. ¿Qué? ¿Va a venir el tigre Tony a reclamarme? No creo. ¿Por qué no? O sea, la combinación de dulce con picante debe quedar bien. Ya lo voy a ir a probar. Mira, tengo una ventaja. Mi esposa pasa todo el día afuera. Y mi hija ahora se la lleva para que pusieran un salón de belleza de todas las cosas posibles. Entonces mi hija está de administradora del salón de belleza. Aquello de ser un circo, pero bueno, lo importante es que no están. Entonces con Carlos Emilio fuimos al supermercado e hicimos nuestra compra, porque ya que nos dejaron solos en la casa todo el día, nosotros tenemos que hacernos nuestro almuerzo. Pero eso implica que ya que yo soy el que va a comer y yo soy el que está pagando la cuenta del súper y aquel es el que va a cocinar, conste, yo no sé hacer ni un sándwich. Lo digo y lo repito, pero aquel lo intenta. Entonces fuimos al súper. Y por supuesto compramos toda clase de cosas. El número 1, nos gusta. Número 2, podamos cocinar si es necesario. Número 3, que no tengan nada de orgánico, vegano, saludable o similares, ¿verdad? Puro cereal y azúcar, ¿verdad? Y bacon. Bacon. Compré 2 paquetes de 1 libra de bacon, porque eso sí puedo freírlo. ¿Qué cosa de almuerzo dijiste? O Doritos con dulce de leche, vaya. No, y comida seria. Seria-ish. Le hace salchicha para hacer hot dogs. ¿Y has visto de esos espaguetis o macarrones con carne que ya vienen en una lata? Que es una salsa de tomate bien rara que parece salsa de sardina, pero que solo hay que sacarlo de la lata y meterlos al micro. Ok, eso. Y un relajo de sopitas de esas de échale agua caliente, ¿va? De cup noodles. No nos vamos a morir de hambre, eso es seguro. Doctor, de esas debería probar la Super Soup de Isima. Es muy buena, es la mejor. De Isima. ¿En serio? No. Sí, la que es súper grande, es la mejor. Se la recomiendo. Okay. Mira, yo he estado usando una sopa coreana. Una sopa coreana que se llama, hay de kimchi, pero hay una que se llama neoguri. Está viniendo acá. Y precisamente porque esa es picante coreano, ultra picante. Y yo descubrí esa sopa viéndola. ¿Viste esa película, Parásitos? Sí. Ganó hasta un Oscar. Ajá, no, sí, es una buena película. Bueno, pues ya encontré, porque ¿te acordás que hay una escena donde estos están regresando, se están matando en las dos parásitos, en las dos familias de parásitos, ¿sí? Y ya va la mujer diciendo que el chiquito, el niño chiquito, quería tallarines, ¿va? Quería chapaguri. Chapaguri es una cosa que es en Corea, después investigué, es que agarras el tallarín y el picante del neoguri y lo mezclas con esta otra sopa que se llama chapagetti, que yo pensaba que era algún tipo de espagueti. No, son fideos jajangmyeon con pasta de frijol negro y barbacoa coreana.
y mezclar las dos cosas para hacer un solo mejengue ahí. Pero que eso en Corea es la comida chatarra más chatarra, porque los dos paquetes de sopa estos en cualquier tienda te valen como 50 centavos, ¿ok? Y esa es comida de pobre, pero como estos son millonarios, entonces la doña empiezan de locos a preparar esta comida y la carne que le están poniendo es esta res coreana que es más caro que el Wagyu y vale como $100 y pico el kilo. Entonces convirtieron una comida básicamente de gente que pide en la calle de 50 centavos plato a algo que valía no sé cuántos dólares porque están tan desconectados. Entonces, ¿qué crees que hizo este señor que está aquí? Aparte de descubrir el neoguri. Aquí solo hay una fuente en San Pedro Sula de Fideos Jajangmyeon, que es un restaurante coreano. Pedirlos para entrega a la casa, agarrar el neoguri y hacer este mejengue en casa con, bueno, la mejor carne que pude encontrar ahí en el refrigerador y es bastante bueno. Cuando mi esposa me dice, hey, qué bueno esto que estás haciendo, que no sé qué es, porque obviamente solo era de mezclar, mi hija hizo la carne. Y le digo, no, es que eso lo saqué de una película. ¿Y qué es? No, es tallarín de sopa de vaso, le digo, coreana. Y entonces mi esposa, ¿y usaste el filete bueno para hacer eso? Sí, ¿qué tiene? Así era como lo hicieron en la película. Mi esposa así con cara de esto no suena bien, ¿eh? Pero se lo comió. Entonces, ya ves, ya que me dejaron solo, y compré el otro aditivo necesario para la cocina cuando estábamos nosotros dos cocinando. Soy una persona preocupada y precavida. ¿Qué crees que voy a comprar? Chile. No, un extintor. Ah. Un extintor en la cocina. Doctor, yo creo que le Ajá. había dicho que había un restaurante de cereales, ¿verdad? Abrieron Sí, uno ya en San Pedro. Yo no lo descubrí, lo Tiene que descubrió ir, doctor. Emilio porque fui a comer ahí al Urban Feast, está en Plaza Numa, ¿va? Y aquel andaba explorando, según él, y encontró un lugar antes que abrieran, total, le metió plática a los dueños y todo, ya le explicaron que abrieran. No, yo voy el sábado, porque este fin de semana no podía, pero sí. Y ya aquel confirmó cuáles variedades de cereal tenían. Lo importante es que aparentemente tienen mi favorito, cereal de monstruos. No los del Honey Monster, sino los de Halloween. ¿Esos no los conoces? El de Frankenstein. Ese es Frankenberry. Está el de chocolate, Count Chocula, que era el más común de los tres y ya desapareció. Creo que lo hicieron solo Halloween ahora, ya no es todo el año. Count Chocula estaba todo el año, parecido al Rice Krispies. Y hay uno que es el mejor, que es de Blueberry. Blueberry se llama. Te tiñe la leche de azul y la lengua de azul. Y es súper, súper dulce, que es lo importante en un cereal, ¿verdad? Hay otro que es como el Fruity Pebbles, que se llama Fruit Brute, pero ese sí es diabólicamente difícil de encontrar incluso en Estados Unidos. Es que mira, ya hemos hablado que mi mamá es súper alcahueta, ¿va? Entonces, en otra época, mi mamá, para tenernos contentos de chiquitos, sabía que una de las mejores maneras de que no estuviéramos jodiendo era cargarnos de azúcar temprano en la mañana. Y la mejor manera de hacerlo era cereales. Y los cereales ochentosos, antes de que existiera todo esto de la salud y seguridad, generalmente eran 60% de azúcar. Entonces, compraba cada cajota de los tres. Mi hermana era con el Frankenberry, mi hermano pequeño se comía el chocolate y yo me comía el Blueberry, porque ya teníamos un acuerdo que nadie podía tocar el cereal del otro. Y eso era tradición, zamparte media caja de cereal súper azucarado un sábado de la mañana, mientras mi mamá estaba haciendo otras cosas y no se fijaba que básicamente nos estábamos metiendo cereal a lo bárbaro. Por el azúcar, por supuesto. Entonces sí, es difícil de hallar, ahora es aún más difícil de hallar, pero es que una cosa va y otra viene. Por ejemplo, los Oreo O's regresaron después de muchos años y esto supongo que algún día van a regresar. Yo feliz. Y conste, fíjate que yo siempre tengo cereal en la casa, pero no desayuno.
Para mí es algo, ahorita porque estoy en clase, no estaría con un tazón de cereal acá, comiendo cereal mientras trabajo. ¿Ah? O sea, puede ser a las 3 de la tarde. Aquí no respetamos mucho los horarios del desayuno. Bueno, pero antes de terminar, porque si no, ya casi va a terminar el día. Entonces tenemos esta distribución, pero como te das cuenta, esta discriminación de localización no me está todavía dando integración de la sensibilidad. ¿Por qué? Porque acá los componentes del área, volvamos a Brodmann, espérate. No me darían ningún tipo de sensación específica. O sea, si yo agarro y empiezo a estimular esta área con un electrodo o mecánicamente, lo que voy a tener es una sensación difusa y que la gente no me puede describir. Me molesta algo en el área de la mano, en el área de la cara, pero no me pueden decir qué es, porque estás procesando componentes, estás procesando piezas de la sensibilidad. Solo hay una cosa que sí siempre es universal cuando estimulas esta área, y es que la sensación es desagradable, porque no tenés modulación ahí afectiva ni nada, y básicamente dice, no sé qué es, pero no me gusta. Algunos dicen es una corriente, es un calambre, es un tipo de dolor, pero no es nada, nunca es algo bueno, ¿okay? Porque aquí literalmente son piezas de la sensibilidad. Y si es como que yo desarmara tu carro y tuviera un montón de piezas regadas, eso no es un carro, tendrías que armarlo. Es más, ni siquiera probablemente pudieras saber de qué marca y modelo de carro es, con solo ver un montón de piezas. ¿Okay? Para hacer eso, tengo que pasar la señal a las áreas somatosensitivas secundarias, 5, 7 y 40. Mira que el sector donde vas a integrar la sensibilidad es mucho más grande que el sector primario, porque aquí tendrías que hacer un montón de trabajo de análisis. 5, decíamos, está relacionado con el mapa corporal y el concepto de tamaño. O sea que la información propioceptiva y posicional va a caer aquí a BA5, donde se va a integrar y lo vas a convertir en un mapa que tu conciencia puede procesar. 7 está relacionado nuevamente con la localización y en parte con el procesamiento espacial, ¿ok? Y también con la integración de las diferentes modalidades sensitivas. Aquí yo puedo juntar y saber que si este objeto que tengo en la mano, ¿ok? Este objeto que tengo en la mano, y ya puedo determinar la textura, ¿ok? Es liso, está frío, su peso o la resistencia que ofrece a movilizarlo, la textura y todo, y puedo concluir de qué se trata. O sea, no necesariamente ponerle nombre, pero ya sé qué es, ya lo puedo identificar, por ejemplo, y distinguir esto de esto, ¿va? Que tiene características diferentes. Ahí es donde está sumando la información de todas las columnas para determinar algo importante que es la textura y forma, ¿ok? Ahí integras el concepto de forma. Y por último, 40, que está particularmente involucrado en la discriminación de textura, o sea, de las características de superficie de ese objeto. Esa textura, ¿ok? Que me permite la identificación de objetos por el tacto. Y esa identificación de objetos por el tacto tiene un nombre, se llama, acuérdense, estereognosia. Si 40 se lesiona, sos capaz de reconocer la presencia de un objeto y describirlo, pero no puedes identificarlo por medios táctiles. Es lo que llamamos astereognosia, que es la incapacidad, como decíamos, de determinar o nominar e identificar un objeto sin verlo, ¿ok? O oírlo. Entonces, bueno, como te das cuenta, esto es repaso. Esto todo ya está en los videos de esos de neuroanatomía.
Mañana vamos a hablar, sí, material nuevo. Y el tema de mañana es el sistema visual, pero vamos a empezar con el ojo y la estructura, la conectividad de la retina. Vayan a estudiar, por favor. La anatomía del ojo es relativamente sencilla, pero van a estudiarse la estructura en capas de la retina, ¿ok? Porque eso es lo que vamos a tratar, cómo la retina es parte del sistema de proceso de la visión, o sea, que el procesamiento visual va a empezar en la retina y por qué. ¿Preguntas hasta ahorita? Yo sí tengo una pregunta, pero es sobre el laboratorio, doctor. ¿Sabe algo? Mira, te voy a Porque decir lo que nosotros no nos han dicho nada y te usted voy le a asignó decir, 10 puntos. te voy a decir lo que sé. Yo no estoy organizando el laboratorio. Empecemos por acá. Yo no estoy organizando el laboratorio. Por dos razones. Primero, ¿por qué no? Uno, porque nadie me pidió que lo hiciera. Dos, porque yo fui bien claro que este semestre no se debía empezar con estudiantes y menos con un laboratorio que fuera calificado, o sea, que tuviera la puntuación. Porque lo normal cuando haces un laboratorio es que vos tenés que, como una obra de teatro, tenés que ensayarla primero. O sea, primero tenías que tomarte el tiempo con seleccionar a los instructores, quienes fuera que fuesen, entrenarlos, a darles su formación, que hay un cursito pequeño de formación pedagógica, vaya, que exige la universidad, y por supuesto entrenarlos en cómo funciona el laboratorio, en los contenidos del material, probarlo entre ellos, ver qué se puede mejorar, porque siempre hay cosas que dicen, no, mira, hicimos la prueba con el laboratorio y no funcionó, y hacer una prueba piloto ya más adelante en el semestre con estudiantes, pero que eran voluntarios, quieren probar con nosotros el laboratorio, pero no vale punto, o sea, solo es para que nos ayuden a organizarlo y ustedes de paso, bueno, aprenden algo, pues esa es su ganancia, pero no es obligatorio. De ahí al segundo semestre ya empezaba si le daba puntos. Entonces, a mí no me gustó, pues, las cosas a la carrera terminan mal hechas. Entonces yo le dije, bueno, no, eso no me parece apropiado. Entonces, porque además querían que yo fuera a coordinar el laboratorio y estar tiempo y espacio físico, y yo les dije que no. Entonces, el doctor Chacón quedó con lo siguiente conmigo. Yo voy a coordinar el laboratorio, dice, yo lo voy a organizar. Usted déjeme 10 puntos, o sea, califique como quiera, pero hágalo sobre 90 y yo le voy a mandar al final del semestre una nota de 10 sobre 10 puntos para que usted la sume, y la suma de las dos de su manera. Ahora, esto me lo dijo la semana antes de empezar la clase, o sea que hace 3 semanas. Por experiencia te puedo decir, si tuvo que organizar el laboratorio porque había una propuesta de un manual que circuló el semestre pasado, pero era una propuesta, no había sido aprobada. A mí en general está bien. A mí me lo enviaron en forma informal la gente que quiere ser instructor. Mire, doctor, ¿qué le parece este documento? Yo lo leí, aquí lo tengo, de hecho, tengo una copia. Y le sugerí, ¿por qué no le agregan un par de cosas? A mí me parece bien, me gusta lo que hicieron. Tal vez pudieras cambiar esto y el otro, pero eso era un documento como que ustedes como que ustedes fueran a generar ese manual de laboratorio ahorita, siendo estudiantes de fisiología. ¿Qué le parece si hacemos esto? Puede estar muy bien, pero obviamente eso tiene que tener, se convierte en material de la clase, se convierte en un documento oficial de la UNAM, entonces tiene que pasar por el respectivo trámite. Creo que ahorita, con suerte, pudieran estar terminando el trámite y entrenando a los instructores. El doctor Chacón me pidió 12 jueves para hacer el laboratorio. 12 jueves, que hasta ahorita implica que pudieran ser del semestre, dijimos que tenía 18 semanas, ¿va? O sea que todavía pudiera decir, vamos a tener 3 o 6 semanas al inicio, o 5 semanas, porque no contó la Semana Santa.
5 semanas al inicio para organizar el baile y más o menos a principios de marzo deberían estar listos para hacer las 12 prácticas de laboratorio, si es que todo funciona bien. ¿Ok? Es que yo ayer tuve una reunión, ¿verdad?, con los coordinadores del laboratorio y me dijeron que solo hay 6 instructores, solo 6 terminaron el proceso. Entonces, no falta el doctor. Y otra cosa, el doctor Chacón nos había dicho a ellos que el laboratorio iba a ser el viernes y ayer yo les dije que a nosotros nos lo habían programado el jueves. Ellos pensaban que iba a ser el viernes. El jueves porque a petición, mira, primer lugar, porque, bueno, la información, o la coordinación me la hizo el doctor Chacón telefónicamente o por WhatsApp, da igual, o sea, es una cuestión telefónica, que por mí no es problema. Si él me dice, mire, resérveme los jueves, con tal me lo diga antes que yo haga el calendario, yo lo ajusto ahí, ¿va? Que lo que hice fue que el jueves quedara una clase en video, siempre, ¿va? Para que decir, bueno, ustedes lo pueden ver el fin de semana o algo así, y no programar una sesión de Meet. Y digo yo, eso resuelve el problema, no crea conflicto. Igual pudiera ser el viernes. Lo que pasa es que ahora te das cuenta que por qué yo digo que esas cosas hay que hacerlas antes y no después, porque eso lo hubiéramos podido hacer antes de calendarizar, definir y hacer un correo y enviarle un correo a mí, decir, los viernes va a tener laboratorio, por favor, no programe ninguna actividad sincrónica, como le llama la universidad, o ninguna actividad con presencia física, y por mí no es problema, me da igual cualquier día, ¿ok? Y enviarle esa copia a los instructores de laboratorio para que todos estuvieran cantando la misma canción. Pero como no lo lograron, esa es la consecuencia.